Hola Mundo Lovers, esperamos que estén súper bien. En el episodio de hoy vamos a hablar de las pre, que son esta pre-campaña de los presidenciables. Ya estaremos hablando de este tema político por mucho tiempo, muy probablemente, porque vienen unas elecciones fuertes. Diana, ¿cómo estás? Hola, Cari, hola a todas. Muy contenta, muy emocionada por este proceso electoral. Anoche tuve una cena con personas muy involucradas como en este interés de la política, entonces las discusiones están a flor de piel, entender qué es lo que está sucediendo, cuál es el pronóstico. Me parece, o sea, como politóloga, sí, son tiempos interesantes. Eh, y la verdad es que desde una trinchera más como ciudadana, no desde una perspectiva profesional, igual me parece que es significativo estar dando seguimiento a toda esta carrera que en realidad tiene ya bastantes meses en puerta y únicamente ya al final va a tomar forma hacia algo como mucho más serio, hacia un proyecto que al final pues va a tener mucho impacto y repercusión en nuestras vidas. Así es, y es que ya desde más de un año antes de las elecciones de 2024 se ha escuchado bastante acerca del tema, hay muchísimo debate, muchísima discusión, pero para eso está Mundo en Corto, para que vayamos esto haciéndolo mucho más digerible y llevable, porque bueno, ya, o sea, todas las calles están tapizadas de colores, de nombres, que si esto, que si el otro, tanto para gobernadores, incluso por ejemplo aquí en Puebla ya hay también hay una precampaña para posibles gobernadores, etcétera. Y me gustaría iniciar con esta aclaración, mencionando que de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prácticamente es la ley que rige todos estos procesos, todavía no estamos en un proceso electoral formal, ¿no? O sea, el proceso electoral debería empezar en septiembre del año anterior a las elecciones, es decir, en septiembre de 2023. Y bueno, al momento de grabar este episodio estamos a 25 de agosto y ya llevamos meses viendo la cara de Sheinbaum por todos lados, escuchando el apellido de Brad por todos lados, escuchando a la oposición, tal vez no tanto, pero bueno, ya en las últimas semanas ha sonado un poquito más fuerte. Pero nada más como que me gustaría hacer esa aclaración, ¿no? Porque pues aquí abogada. Entonces, sí hay una violación a la ley, pero no, porque han sido muy inteligentes en ocupar las palabras que deben de ocupar. Y entonces tenemos, por ejemplo, por parte de Morena, que no están buscando a un candidato presidencial, sino están buscando ya ni me acuerdo el nombre, pero es algo así como, a lo mejor tú ya no lo recuerdas, pero es algo así como el coordinador del seguimiento de la 4T, una cosa así. Entonces es como muy fácil darle la vuelta a la ley yéndose por las letras chiquitas. Y bueno, pues a mí en lo personal sí me parece algo lamentable porque pues nada más están viéndole la cara a la ciudadanía y a la ley. No es una violación tal cual, por lo que el INE no va a poner una sanción, pero pues al final creo que sí están jugando con estas fichas. Muy de acuerdo, Cari. Y la verdad a ver, hacemos como que no nos damos cuenta, pero todos entendemos qué es lo que está sucediendo. Y sí, yo creo que desde que empezamos a ver muros y espectaculares con Sheinbaum, es Ebrard, es con Claudia, ahora es Adán Augusto, etcétera, como que ya iba resonando un poquito quiénes estaban perfilando, ¿no? Entonces, desde hace meses ya hablamos de las corcholatas en una época donde no debería ser electoral, y desde hace meses también el presidente ha estado soltando comentarios dentro de la mañanera que en realidad no tendría que estar soltando, ¿no? Sobre todo porque pues no es su trinchera estar delimitando cuáles son las preferencias electorales, aunque, por ejemplo, afortunadamente no pasó la reforma al INE ni en su plan B, que eso hace la gran diferencia entre lo que estamos visualizando hoy y lo que podríamos estar visualizando. Porque recordemos que cuando fueron las elecciones en Estado de México y Coahuila, la verdad es que eran las últimas elecciones que veríamos con el INE como lo conocemos y con las leyes electorales como las recordábamos, que afortunadamente siguen en pie, hagamos nota al pie, estas leyes no cambiaron, o sea, no hubo reformas significativas que hicieran que sucediera lo que a continuación voy a explicar. La reforma lo que decía era que incluso podían hablar de temas electorales por dar una opinión. Entonces había muchas lagunas que si ahorita Cari habla de las letras chiquitas de, pues con cambiarle el nombre, en vez de decir candidato presidencial, decir coordinador del proyecto de la 4T, por decir una cosa,
digamos que en otras circunstancias donde esta reforma sí se hubiera aprobado, pues casi que ya tendríamos campañas encima y la verdad es que no estaría pasando absolutamente nada. Entonces, digamos que sí hubo un contrapeso, afortunadamente, que delimitó que hoy no estemos enfrentando un proceso electoral mucho más rígido y estemos hablando nada más del de las precampañas, que de todas maneras pues son lagunas que demuestran que el derecho no lo es todo, es cuadrado y aún así no nos controla. Es broma, Cari. Pero, pero digamos, deja en evidencia que las leyes pues son, digamos, en teoría medio funcionales, en la práctica hacemos lo que queremos, ¿no? Y algo bien interesante de este proceso es que a mí yo recuerdo por el trabajo, alguna vez me dijeron como, puta, perdón por la palabra, hay que calcular Cari lo va a editar, supongo. Hay que, alguna vez en el trabajo me dijeron, pues hay que medio tener una aproximación de cuál va a ser el calendario electoral, porque, a ver, detrás de bambalinas, las personas que nos dediquemos a consultoría, comunicación política, etcétera, ya tenemos que estar chambeando un poquito sobre la línea que se viene en el proceso electoral, y esto es adelantarnos a identificar qué fechas son claves, qué actores son los relevantes, a quién y qué medios tenemos que poner la atención y sobre todo pues la periodicidad en términos de inicia la campaña, inician los procesos, inician tantos y las regulaciones. En realidad, técnicamente no existen estas fechas o no existían estas fechas en calendario. Entonces, lo que teníamos que hacer y lo que les sugiero que sea como siempre su punto de referencia es sí informarnos con pues el marco legal que ya existe, y aquí se la vuelvo a otorgar a Cari, porque a ver, en la Constitución Política, desde el artículo 41, podemos leer un poquito cuál es la estructura y la periodicidad en términos del proceso electoral, ¿no? Donde te dice, ok, tal periodo no puede exceder los 60 días, tal periodo no puede tanto tiempo, tantos minutos de transmisión, las regulaciones, etcétera. También les recomiendo que le echen una ojeada al artículo 116, un poquito para entender pues, los procesos electorales. Y en ese sentido, yo me acuerdo haberme aventado una calendarización en la que dije, pues haciendo cuentas, si la fecha que no fallaba era que el 2 de junio vamos a estar en urnas, entonces cuentas para atrás, ¿no? Cuentas para atrás. Y aún haciendo números decías, no cuadra que estemos ya viendo candidatos que no son candidatos, pero que claramente quieren ser candidatos. Y afortunadamente, ya para no estar tanteándole un poquito al calendario, ya el 12 de julio el INE aprobó por unanimidad el calendario pues, electoral un poquito, con una aproximación que nos dice que el proceso electoral debe iniciar de entre el 4 al 8 de septiembre, que cabe aclarar que ahorita donde nos encontramos, para el 27 de agosto, es decir, la próxima semana, ya estaremos conociendo los rostros que van a representar el proyecto tanto de Morena y sus aliados como el del Frente Amplio por México, que es PRI, PAN, PRD, ¿no? Entonces, para estas fechas, la próxima semana, ya prácticamente sabemos quiénes van a ir en la carrera y esto va a definir muchísimo las estadísticas. A mí algo que me emociona mucho es ver los careos de los diferentes medios de comunicación que te está diciendo, a ver, en una fórmula donde enfrentas a Ebrard contra Xochitl Gálvez o contra Krill, que ya se bajó de la contienda, o en un panorama donde tienes a Sheinbaum con Xochitl Gálvez o contra Beatriz, por ejemplo, ¿cuál sería el panorama, no? En cualquier escenario, Morena tiene las de ganar hasta por 33 puntos. Y esto, o sea, en puntos porcentuales dice muchísimo y la verdad es que sí está rudo entender un poquito qué es lo que se avecina. Ahora, otro punto que me parece clave es entender de qué vamos a hablar, qué se va a elegir cuando vamos a elegir en estas próximas elecciones. A nivel federal, presidente, se renueva Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. O sea, todo el poder legislativo a nivel federal se renueva y el presidente. A nivel local, únicamente son 9 gobernaturas, 16 alcaldías en Ciudad de México, 1,098 diputaciones locales y 18,645 cargos locales. Esto es muchísimo. O sea que chamba pactada ya hay, porque desafortunadamente gobierno es un poquito así como sucede la situación. Así que 18,000 y tantas personas con conectes, no generalizo, pero pues un poquito en el panorama que conocemos en México van a entrar a la plantilla laboral del gobierno y caso particular 497 cargos en Campeche y Tlaxcala, que son un poquito más de lo mismo locales, ¿no? Entonces ese es el panorama, a mí me parece muy emocionante. No sé, Cari, ¿tú qué opinas? La Navidad de los politólogos. Sí Ah, no, es. esas son las elecciones de Estados Unidos también, ¿no? Mejor.
Sí, pero sin duda va a ser un proceso electoral bastante, bastante fuerte. Me preocupa que todo se lo está llevando como la elección federal, cuando también va a haber a nivel local bastante debate y bastantes decisiones que vamos a tener que tomar como ciudadanía. Entonces, pues ya desde ya les hacemos esta invitación a que nos sigan en redes sociales, porque bueno, vamos a seguir muy de cerquita y cada vez más todo este proceso electoral desde Mundo en Corto. Entonces, pues también para que se vayan informando, para que sea un voto, pues sí, con el conocimiento de causa y pues que tomemos las mejores decisiones. Pero esto que mencionabas también del 33% de Morena era algo que ya se había escuchado muchísimo, que es, o sea, Morena se va a llevar todo y prácticamente el panorama pinta para que el candidato o la candidata que Morena postule será el próximo presidente o próxima presidenta. Y ahí me gustaría hablar rápidamente como de este proceso que llevó Morena, porque recordemos que a inicios de julio, me parece, si no me están fallando las fechas, se destaparon estas famosas corcholatas, ¿no? Que en un inicio fue Marcelo Ebrard, luego Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Noroña, ¿quién me falta? Adán Augusto. Adán Augusto, y por ahí sonaba también Manuel Manuel Velázquez, Velasco. Velasco. Ajá. Que digo, bueno, ya, Noroña y Velasco era como, ¿neta? O sea, ¿qué hacen? Pero bueno, ya a estas fechas la competencia va directamente entre Brad y Sheinbaum y me gustaría conocer un poquito del panorama desde tu punto de vista de cómo va esto, porque desde mi punto muy particular y personal, me parece que Brad es una persona muy preparada que lleva años luchando por este lugar, o sea, que ha ido construyendo su carrera política buscando esto, pero al menos lo que yo he leído en las encuestas que he visto y demás, estos como sondeos que ha habido, pues Sheinbaum lleva la delantera. E incluso por ahí está como esta tentativa de que si Marcelo Ebrard se va para el otro lado. Ya hablaremos más adelante cuando hablemos de la oposición de esto. Pero parece ser que Sheinbaum se la lleva. ¿Y cómo ves tú el panorama? O sea, ¿a quién le ves más posibilidades entre ellos dos? Tengo mis preferencias, me las voy a reservar. Pero sí, para como veamos el panorama, Sheinbaum tiene por de 4 a 7 puntos arriba una preferencia un poquito definida sobre Ebrard en los sondeos. Lo que es curioso, porque la trayectoria de Ebrard es mucho más clara, política y muy rastreable, mientras que Sheinbaum es una bebé en el escenario político por términos de llegada, no por experiencia, porque aventarse la jefatura de gobierno de Ciudad de México como uno de los principales cargos en tu carrera política es prácticamente entraste a las grandes ligas pues siendo nadie, ¿no? En el escenario. Y no lo hizo tan terrible. Eso dice mucho de ella, ¿no? O sea, no lo hizo, no, todo lo contrario, o sea, en verdad, es que yo no soy de Ciudad de México y la perspectiva que podemos tener, por ejemplo, los foráneos es muy, se le cayó el metro, ya sabes, y los memes y ya está, pero las personas en Ciudad de México lo que escuchas es, Sheinbaum lo hizo bien, disminuyeron los homicidios, se siente más segura la ciudad, se tomaron mejores decisiones, la digitalización de los trámites, la velocidad de la conexión en el transporte público y sus pagos, por no mencionar lo rápido que se le caía el metro, en realidad hay muy buenos comentarios sobre la administración de Sheinbaum. Diferente es sobre la administración de Ebrard en Ciudad de México, que no es lo mismo. A Ebrard no lo tienen tan en muy buena estima en la capital del país, que sí importa. Sí importa porque es una de las entidades con mayor población en la nómina electoral. Entonces, hay una diferencia irrastreable de cuál es la preferencia, sí. Me parece algo interesante. Yo no me imaginaba la fórmula de Sheinbaum frente a otra candidata mujer, que va a ser como algo que vamos a platicar un poquito, porque sí creo, a pesar de que de manera personal me importaría mucho ver un rostro femenino en la presidencia, sí creo que como sociedad
no sé qué tanto exista todavía vámonos por una mujer presidenta. Que mis papás, o sea, que hablamos de una generación boomer, son quienes también han dicho, es que sí, Sheinbaum estaría bien. Entonces, ya ir escuchando este mensaje replicándose en generaciones mayores que yo me hace pensar y cuestionarme, ¿no? Entonces, quizá a mí me hace ruido, no porque yo no quiera una presidenta mujer, sino que me hace ruido porque yo no me la creo que sí vaya a ser un voto que prefiera una mujer. Pero cuando condicionas que las únicas opciones fueran mujeres, eso va a ser lo interesante en esta dinámica, ¿no? ¿Tú qué opinas, Cari? Sí, ahorita hablaremos de esa oposición porque yo tampoco me imaginaba un escenario en el que el voto, pues lamentablemente, ¿no? De esta sociedad que sigue con un sesgo, se fuera hacia una mujer, pero cuando esas son las opciones, va a ser muy interesante ver qué es lo que va a suceder. Pero bueno, antes de adelantarme a la oposición entre Ebrard y Sheinbaum, también creo que mi inclinación es clara. Pero bueno, aquí lo que buscamos es no sesgarles. Aquí lo que queremos es nada más compartir información y que ya cada quien emite su propio criterio. En ese sentido, también me parece muy interesante análisis que haces, ¿no? O sea, lo que la gente quizás de otros estados opinamos sobre la administración de Sheinbaum versus la gente que vivió durante la administración de Sheinbaum. También recordando que le tocó, pues, la pandemia, ¿no? O sea, le tocó como atravesar este proceso tan complejo que como mundo tuvimos. Y bueno, pues interesante también escuchar esa opinión, que creo que sí difiere mucho de lo que se escucha en medios, quizás como de otras entidades federativas, etcétera. Algo que me gustaría destacar, así como dato curioso y hablar un poco, que sale quizás, o quizás no, un poco de esto de lo político, lo que decían del alaciado de Sheinbaum, ¿no? O sea, creo que me pareció muy interesante, por ahí vi una investigación y una columna y demás, del cabello chino de Sheinbaum y que precisamente se lo han alaciado y se ha vuelto en un ícono esta cola de caballo o esta coleta, que bueno, lo hemos visto ya en todos los estados, o sea, está la silueta de Sheinbaum y ya se ha vuelto precisamente en un logo de su marca personal. Entonces, haciendo un poco este comentario de que no es nada superficial, o sea, lo que le decía la columna era precisamente que desde un sistema como racista y clasista buscaron esa imagen para justo como generar un poco más de estatus social, si así se le puede llamar. Y bueno, hay todo un tema de investigación detrás de esto. No sé si me expliqué bien o quieras aclarar un poco más, Diana, sobre esto para evitar confusiones. Yo creo que te explicas bien, pero diciéndolo de otra forma, sí ya existe como una reflexión de cómo Sheinbaum de cabello no es naturalmente lacia, es rizada. Socialmente existe una percepción de que el cabello rizado se vincula más a una clase social baja y a descuidos, por ejemplo. Entonces, esto se traduce a que la estrategia ha sido alaciarla. Lo que en otros panoramas políticos ha sido la blanquitud, hacer que las personas se vean más blancas, más de otra etnia, o la masculinización en otra trinchera, como fue, por ejemplo, el caso de Angela Merkel, ¿no? Una política, fuerte, sólida, emblemática de Europa y del mundo, pero su masculinización, ¿no? Por el no aceptar lo femenino como algo de liderazgo. Entonces, en este sentido, creo que sí está bien interesante cómo se ha hecho el ojo crítico de, a ver, Sheinbaum está ahí, pero no luce como podría lucir porque tenemos que verla de una forma para que socialmente sea aceptada. Y entonces a mí también, por ejemplo, me resuena esta premura o anticipación con la que anunció su compromiso y su matrimonio, etcétera, cuando en realidad ella se había dedicado a la academia, no estaba en pareja, etcétera. Porque entonces, imagínate en la fórmula de la plantilla para votar a una mujer soltera que se ha dedicado a la investigación de las carreras STEM. No hablamos de estas carreras que tradicionalmente se vinculan a las mujeres, como son la psicología, la docencia, etcétera. Entonces, hablas de una mujer que es en todos aspectos mucho de lo que aspiramos a defender como alguno de nuestras libertades o derechos como mujeres, ¿no? Pero no lo que esperamos o que se anhela socialmente como una mujer ideal, maternal, madre o parte de familia, y sensible, bonita, toda así, monita, etcétera. Entonces, yo creo que ha de ser muy fuerte cargarle el peso de tienes que ser todo lo que se espera de una candidata mujer y aparte cumplir con todas las expectativas que se tienen sobre lo que debe ser mujer en México, ¿no? Lo que debe ser. Entonces, está muy fuerte la presión que puede tener Sheinbaum. En ese sentido, la verdad es que siempre es importante que
empaticemos y tratemos de ser, sí, críticos, pero me parece que hay una línea en la que dejamos de ser críticos con las y los candidatos para entonces hacer comentarios que solamente estigmatizan su género. Entonces van a empezar, porque lo que quieras a que los siguientes comentarios que se pueden tener sobre Sheinbaum si llegara a ser presidenta es hasta incluso cómo se vistió. Comentarios que normalmente no le salen a un gobernante o líder masculino, ¿no? Le saldrá por decir, mira, qué caro es el reloj, pero no andan viendo si supo combinar la corbata con los zapatos, por ejemplo. Cosas que estoy muy segura que van a ser críticas que podría recibir un liderazgo femenino. Entonces va a ser bien, bien importante que sepamos tener un ojo crítico imparcial y un poquito, no ciego de género, porque hay que tener perspectiva de género, pero perspectiva de género es sensibilizarnos a que por ser mujer se encuentra en ciertas condiciones de vulnerabilidad, no por eso juzgarla desde un criterio que estigmatiza y que impone roles de género por ser mujer. No lo pudiste haber dicho mejor, por eso dije como, Diana, por favor, recapitula lo que dije. Pero sí, hacia ese punto iba, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas alrededor que van a ser interesantes de analizar durante todo el proceso electoral que se viene para Sheinbaum. Probablemente ya veremos, quizás si nos dan la sorpresa de que sea Brad, pero lo veo bastante complejo. Creo que sí va a ser Sheinbaum, ya estaremos la próxima semana viendo eso. Y digo que para Ebrard va a ser complejo porque, bueno, ya decía Diana, las encuestas pues sí han favorecido a Sheinbaum y por otro lado ya tenemos la oposición, que a eso podemos ir. En un inicio fue el Va por México, que ahora ha cambiado el nombre a Frente Amplio por México. Sí, es Frente Amplio por México, ¿no? Y hay como este tema también de Movimiento Ciudadano. O sea, el Frente Va por México tiene PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano está ahí como, ¿y estos qué onda? Y bueno, hubo ahí ciertos entredimes y diretes de si buscaban a Ebrard como candidato de Movimiento Ciudadano. Recordemos que ahorita la gobernatura de Nuevo León y de Jalisco la tiene pues sí, Movimiento Ciudadano, el Partido Naranja, y pues no son trincheras menores, ¿no? O sea, tanto Jalisco como Nuevo León, pues ahorita en el contexto nacional tienen como un gran peso, pero bueno, hay mucho que decir al respecto sobre Alfaro y Samuel García y la consolidación que ha tenido también este partido. Entonces, desde mi punto de vista, veo muy complejo que iba a decir Moreno Valle. ¿Qué? En paz descanse. Fantasmas del pasado. Que Brad decida irse por otro partido cuando muy probablemente puede obtener una senaduría o algún otro cargo político que quizás en otro proceso electoral lo pueda catapultar hacia la presidencia, en contraposición a quizás irse a un partido si es que opta por Movimiento Ciudadano, que no le va a dar como esta fuerza política que él esperaría. Creo que es bien delicado prever una deserción de Ebrard del proyecto de Morena, porque eso diluiría mucho el apoyo que trae Ebrard, porque creo que Ebrard se le puede separar del partido. Es de esos liderazgos que dice, sí, era alguien ya antes de Morena, es alguien con Morena y puede ser alguien increíble sin Morena. Pero sí creo que la fuerza que trae es de Morena y creo que Ebrard trae esta congruencia y coherencia de decir, más bien de qué lado está su lealtad. Ahora, hablamos de política de todas maneras, ¿no? Grillos hay todo el tiempo. Entonces, solamente es una perspectiva de opinar, pero sí, vayan, no me atrevería a meter las manos al fuego ni por él ni por nadie con lealtad a sus proyectos políticos, ¿no? Si yo, por ejemplo, no me imaginaba a Chon y a Messi saliendo del PRI, ya se salieron, hablamos de los 3 más sólidos del PRI de trayectoria, pues, ¿qué se puede esperar? Ahora, algo bien interesante, anoche tuve una conversación con alguien que trabaja en MC, Movimiento Ciudadano, y así con el temple súper claro y mucha confianza, casi que apostábamos que MC sí iba a ir con una fórmula hacia las candidaturas presidenciales y está tan seguro que van a sacar 2 cifras en los porcentajes. O sea, que por partido, o sea, que Movimiento Ciudadano por sí solo va a tener en 2 cifras un porcentaje de votos que puede rebasar al PRI y al PAN. Y yo no me imagino al MC ganándole al PRI a lo mejor sí a estas alturas, pero no al PAN. O sea, el PAN por sí solo no creo que pueda tener menos votos que Movimiento Ciudadano. Calculando que sí, tienen un porcentaje para cuando, y en algún episodio lo explicaremos cómo se proyectan estas estadísticas, pero digamos que dividiendo los votos te dirán 40% se fue, bueno, es mucho,
25% se fue con el Frente Amplio por México y de ese 25% te van a decir qué porcentaje tuvo cada partido. Que a mí con toda la certeza me dijeran, Movimiento Ciudadano se lleva dos cifras en esos porcentajes, yo dije, no. O sea, yo de verdad que sí apuesto. Y lo que quieran ahorita lo sostengo. Yo lo apuesto. No veo a Movimiento Ciudadano con una cifra mayor al 8%. En las últimas elecciones se llevó 4%. Entonces no me imagino, no. Lo veo algo como imposible. Pero me dijeron, me la dejaron así como emocionante. Espérate a ver quién va a ser el rostro del partido. Y yo no me imagino quién puede ser el rostro del partido que tenga el carisma, el apoyo y el seguimiento para decir él. A Colosio no lo topan más que por el apellido. Ya está. Alfaro dijo que en él, que al parecer eso es una jugadita por ahí medio interesante a ver qué pasa. Y luego está Samuel, que creo que lo quemarían demasiado rápido si lo sacan de la gobernatura para meterlo a una carrera presidencial. Entonces, de ahí en fuera, MC tiene muchísimo peso, se está posicionando, me parece, como la tercera fuerza política más sólida en el país. Está por verse en estas elecciones qué tanto refrenda ese posicionamiento. Pero sí no veo venir que sea tan fuerte el apoyo que se tiene a Movimiento Ciudadano. Me emociona un poco escuchar como, es a lo que me refiero, las conversaciones se están poniendo interesantes, sé algo que tú no, se ponen muy interesantes, y los bocones aún más, pero no por eso hay certeza. Ahora, es muy fácil decir imposible porque en términos de cifras y en términos de panorama no tenemos candidatos puntuales. Entonces yo creo que una vez que se empiecen a destapar, y no falta mucho, los rostros, ya habrá un poquito más de certeza, escenarios y pronósticos que van a poder pues adelantarnos un poco cuál va a ser el equilibrio político en unos meses. Entonces sí, no veo venir un liderazgo muy fuerte de parte del Movimiento Ciudadano. Sí creo que el hecho de que lancen a alguien nos va a consolidar como una tercera fuerza política y es ahí donde concentraría mi atención, sin expectativas de que sea un liderazgo que tenga siquiera una mínima oportunidad. Sí creo que va a definir un poquito la prevalencia de partidos como el PRD e incluso del PRI. Yo no me imaginaba hace unos años ver el PRI tambaleando tan fuerte como lo estoy viendo. Sí perdiendo fuerza, pero no tan... Se nos va, ya no tiene peso, ya no tiene fuerza, porque crecí con toda mi infancia y todas las conversaciones de mis papás era como PRI-PAN, y por ahí está el PRD. Y de repente estamos entendiendo un panorama político que a las nuevas generaciones no les va a hacer ruido, pero que a nuestra generación, específicamente de entre los 20 a 27 años, es haber entendido una nueva configuración donde los partidos de antes ya no son los partidos fuertes. Y eso es como lo emocionante de este proceso, específicamente de este que le va a tener que otorgar, sí o sí, con quien sea que salga Morena, un sexenio más a Morena y entender entonces cómo se va a reestructurar el Congreso y quiénes son las fuerzas políticas con mayor peso. Y eso es lo que decía al inicio del episodio, ¿no? O sea, recordemos que no solamente se elige un presidente, o sea, sí va a ser mucho el poder del partido que quede, digamos, como titular del Ejecutivo, pero también hay otras candidaturas que se están peleando y que eso también puede reconfigurar el escenario político. Lo mismo, no veo a Movimiento Ciudadano teniendo un presidente ahorita, pero sí probablemente llevándose varios estados, pues varias posiciones que quizás le den esa fuerza presidencial para las próximas elecciones, no 2024, sino para el siguiente sexenio. Pero también yo no veo mucha fuerza, quizás sí 2 cifras, pero no más del 10%, o sea, que se quede en el 10%. Pero como dices, habrá que ver con qué cara sale, porque también la otra, pues, posibilidad que por ahí también medio Xochitl Gálvez, que ahorita hablaremos de ella rápidamente, ¿o quieres dejarlo para otro episodio? Dale, dale, Eh, dale. okey, mencionó un poco sobre qué posibilidades hay de que en algún momento Movimiento Ciudadano se vuelva parte de este frente, de Frente Va por México, y entonces vaya con esta fuerza. No sé el panorama ahí si sea mejor que haya estas quizás 3 opciones, que sea Morena, Frente Va por México y Movimiento Ciudadano, o si nada más entre Morena y todos los demás. Pero bueno, hablando un poquito de Xochitl Gálvez, creo que es ahorita el nombre más fuerte, el que suena más fuerte dentro de la oposición, porque es un perfil bastante interesante a mi punto de vista. Es un perfil que está juntando muchas de las opiniones que no apoyan a Morena, las está consolidando porque muestra este perfil de oposición ante el presidente,
de reto hacia el presidente, y eso es importante, porque no es reto hacia Sheinbaum, no es reto hacia el otro, hacia Ebrard, hacia el otro candidato que Morena presente, es hacia el presidente, hacia Andrés Manuel López Obrador. Entonces es como un debate ahí, y creo que eso ha logrado un poco como reunir esta opinión pública que no está a favor de lo que Andrés Manuel ha hecho hasta el momento, en decir, ella sí le sabe poner un alto al presidente. También creo que muestra este perfil de, pues, de clase media, ¿no? O sea, soy ciudadana que sí he tenido privilegios, sí he estado posicionada, pero también vengo, entre comillas, desde abajo, porque no necesariamente ella, pero su familia, y está muy interesante por ahí una crónica del País que quizás les ponemos en las recomendaciones, donde hablan de la familia, que precisamente tenía como por parte del papá todo este apoyo izquierdista, toda esta ideología política izquierdista, pero por parte de la mamá era más hacia el PAN. Entonces, como que está dentro de esas dos, y creo que sí es el icono que logra consolidar estos intereses entre, pues, que durante el sexenio de Andrés Manuel se ha politizado, se ha hecho así blanco o negro. Creo que Xochitl Gálvez ha logrado un poco consolidar como estas dos opiniones. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo a Xochitl Gálvez como una candidata, que no son candidatos aún, pero como una opción que justamente condensa y más bien condensa y personifica la ciudadanía y trae como este peso de historia política, una trayectoria muy participativa, uno que otro escándalo, uno que otro dramón, pero sí la conciencia de aquí seguimos, ¿no? Que y algo que entendí es que en realidad no tiene las de ganar, no tiene las de ganar, pero está haciendo ruido que hacía falta que se hiciera, está haciendo el ruido que hacía falta que se hiciera por parte de la oposición, porque hasta hace no mucho cuando decíamos, ¿quién se va a lanzar por la oposición? Yo no identificaba algún liderazgo fuerte para decir, por ahí puede ser. Y ahorita, por ejemplo, con Krill declinando en favor de Xochitl, pues queda muy claro que es la intención, ¿no? Dar un frente sólido y homogéneo apoyando a Xochitl Gálvez, que de todas maneras no, creo que la intención justamente quizá no sea ganar, pero sí polarizar en beneficio de no darle tanto peso ya al proyecto de la Cuarta Transformación, que de todas maneras habrá de que verse cuánto pierde o se fortalece una vez que exista la transición, porque Morena sí se me hace un partido no de un solo personaje, pero sí un partido que depende mucho de un personaje, que va a salir un poquito del escenario, y por poquito me refiero a veremos, ¿no? Sí me lo imagino un poquito como todavía metiendo su cuchara, involucrándose, sacando ciertas expresiones que hagan que se vuelva como un referente de cualquier decisión que tomen pues los liderazgos de Morena, pero de todas maneras no va a ser quien pueda tomar las decisiones. Entonces va a ser bien, bien curioso ver qué es lo que sucede, porque eso ya no lo tiene el PRI. Antes era como el PRI y entiendas el PRI como, Salinas de Gortari, ¿no? La mano detrás de todas las decisiones que seguían tomando. Y ahorita ya no hay alguien que del PRI haga eso y no hay alguien que del PAN haga eso. El PAN está muy fragmentado desde las últimas elecciones, o sea, no es como que exista mucha homogeneidad entre ellos y están forzando una coalición que en realidad no tiene ni pies ni cabeza, solamente es como el enemigo de mi enemigo, pues también es mi amigo, ¿no? Entonces es la única coherencia que tiene su fórmula, no necesariamente por eso es funcional, pero sí para términos estadísticos y de impacto en las urnas electorales, va a quedar muy evidente cómo se va a ir reestructurando el sistema de partidos, que eso es algo bien interesante. Pues sí, ya yendo un poquito hacia la conclusión, ya estaremos viendo yo creo que menos de 15 días, quiénes van a ser estas dos caras. Y digo dos porque insistimos en que Movimiento Ciudadano, sí, interesante, pero bueno, ya, X, ¿no? O sea, es el compa del compa ya. Entonces, las dos caras interesantes del Frente Va por México y de Morena las estaremos viendo al cabo de unos 15 días, inicios de septiembre. Y bueno, pues si son estas dos candidatas que parecen ser Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, estará interesante ver cómo va a ser las primeras elecciones entre dos mujeres, entre dos candidatas, por todo esto que comentabas tú, ¿no? O sea, en la sociedad que tenemos, y lo vimos cuando, por ejemplo, Josefina Vázquez Mota se postuló,
en las elecciones pasadas, cuando Margarita Zavala lo intentó, pues terminó yéndose a la contienda por como los números iban mostrándose, y no solo los números, la crítica social estaba siendo muy dura. Claro, el caso de Margarita Zavala pues tenía todo el antecedente Felipe Calderón, era un caso a revisar con detalle y en diferentes circunstancias, pero creo que sí va a ser muy interesante ver unas elecciones presidenciales en México con dos caras de mujeres en la contienda. Y pues ojalá, lo único que espero es que jueguen limpio. Yo sé que tú dices, no todo es derecho, y yo sé que no, pero marca un poco, o sea, en cómo se han dado los procesos electorales, pues para mí sí es súper importante que no le intenten dar la vuelta a la ley. No porque sea la ley, sino por lo triste que es como malabarean con ella y no importa ya el sentido de la ley, sino simplemente irse por debajo de las letras. En las elecciones pasadas sucedió, por ejemplo, con el tema de influencers y demás. O sea, creo que hay muchas cosas más allá del hecho de que se esté jugando pues sí cumplo, pero no cumplo, y mientras el INE no me sancione, todo en orden. Entonces, pues bueno, siento que sí van a ser unas elecciones fuertes. También hay que tomar en cuenta el contexto de violencia que se vive en el país, que lo hemos hablado de cantidad de episodios, pero que creo que eso también va a golpear de cierta forma estas elecciones. Y pues ya, de mi parte eso sería todo. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales, que se suscriban, que le den like. Si les gustó o algo les resonó de este episodio, compártanselo a sus tías, tíos, papás, amigos, amigas, mamás, a todo el mundo compártanselo. Y bueno, no sé, Diana, ¿con qué quieras concluir? Creo que un mensaje similar, que va a ser un periodo electoral muy interesante, que va a reformular el equilibrio del panorama político que conocemos hoy, y que creo que a partir de esto va a ser una transición generacional también a cómo entendemos nuestra participación ciudadana en las urnas, ¿no? Esperaría que eso sea un incentivo para que más personas jóvenes sí nos hagamos responsables de ejercer nuestros derechos electorales, ¿no? Entonces, pues habrá que ver, y sobre todo invitarlos a que sigan pendientes de pues, los episodios de Mundo en Corto en nuestras redes sociales, porque esperamos poder seguir muy de cerca este proceso y acompañarlos con pues, la información más relevante para que puedan tomar una decisión informada. Muchas gracias, Cari, a todas y todos. Gracias a ti, Diana.